¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Chat Político. Aquí estamos para compartir con ustedes, en este caso, el análisis internacional de lo que está sucediendo, sobre todo en la región latinoamericana. Recuerden que estamos en el canal número 30 de la televisión digital abierta, 22 de Supercanal HD. Y para ese análisis hemos invitado a Hugo Villanueva, politólogo y docente de la Universidad Nacional de Cuyo. Hugo, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy bien, vamos a arrancar analizando el tema de lo que sucede en la región. Digo esto porque estamos en tiempos que diríamos son complicados, ¿no? Con la tensión que hay en distintos países. Si bien hoy los ojos están puestos en dos específicamente, la región vive, digamos, situaciones complicadas desde hace tiempo. Otros países también han pasado por crisis a nivel político en su país. Y los conflictos que hoy se dan en Latinoamérica, si uno los mira un poco más en profundidad, tienen factores en común, ¿no? Siempre tienen factores en común. Nuestra región es una región que es una protonación dividida en distintos estados. Ahí salen los factores en común y nosotros vemos siempre que los cambios se dan por oleadas. La característica que tiene esto es que daría la sensación, cuando uno mira todo, que la Argentina parece un cantón suizo por la tranquilidad y la estabilidad institucional que tiene. Nosotros vemos en los últimos 3, 4 meses gente con barricadas e incendiando ciudades en Chile, Bolivia, Ecuador y Venezuela. Tenemos atrapado en una guerra civil sin fin a Colombia, tenemos a Perú con todos sus expresidentes presos, con una crisis institucional, con el Parlamento disuelto. Brasil, el gigante de la región, en manos de una extrema derecha, un fundamentalismo religioso que persigue a la diversidad de las mujeres, a la diversidad de los pueblos originarios, que es algo nunca visto en el continente. Tenemos que remitirnos al siglo XIX y vemos la situación de la Argentina. Yo creo que el tema en común es que hay una crisis global de toda la globalización, producto o consecuencia o paralelo a esta guerra que se está desarrollando por el control global de cuerpos, mentes y economía de todos los seres humanos entre Estados Unidos y el eje Rusia-China. Digamos, esto implica una disminución, implica varios factores. El primer factor que se ve es una disminución del comercio mundial, por lo tanto implica una caída en el precio de los commodities, y lo que estaría funcionando de disparador es ese factor, la caída del precio de los commodities. Todos nuestros estados son exportadores de nosotros exportamos soja, otros exportan petróleo, somos monoproductores casi. Sí. Y están cayendo todos esos precios producto de esta guerra comercial y económica que se está viviendo. Y entonces todas las élites del continente, llámenla como quieras, oligarquía, burguesía, todas las élites han decidido trasladar esos costos, esa disminución en la ganancia, han decidido trasladárselo como un costo a la mayoría de los países. Y a partir de ahí es donde se producen o ajustes disfrazados de inflación, como en el caso nuestro, de aumento de las tarifas, como en el caso de Chile, de disminución de las prestaciones sociales, o de discusiones mucho más violentas como la que se están produciendo en Bolivia. Pero es producto de ese factor, y detrás de eso hay algo que es casi civilizatorio. Es el éxito del capitalismo. El capitalismo ha sido prácticamente el modelo económico y social más exitoso de la historia y el más productivo de la historia. Y está cayendo presa de ese éxito. ¿Cuál es ese éxito? Que cada vez producimos más cosas de mayor calidad, a menor costo, pero con menor intervención de mano humana, de mano de obra humana. Entonces, hay población excedente. E históricamente, ¿qué pasa con los excedentes? Esa es la discusión que hay. Esa es la discusión que las élites del subcontinente han decidido no reducir su tasa de ganancia y trasladar los costos que se traducen de distinta manera. Es la explosión que vemos en Chile. A ver, con una macroeconomía perfecta, un sistema neoliberal el mejor, el modelo. Pero que no funciona para las minorías. Pero que no funciona para las minorías. Vemos una economía como la de Bolivia, una macroeconomía excelente, la mejor de todos los populismos del mundo, y estalla. Lo que sucede es que
se enfrentan a una situación de déficit estructural por la caída de las materias primas y entonces hay que ajustar en un lado. O hay que ajustar a las minorías, digamos a las élites, o hay que trasladar ese ajuste. Esa es la discusión de Bolivia. O el 8% de déficit que tienen del PBI lo pagan las minorías o se traslada a la mayoría de la población. Esa es la verdadera discusión de lo que se está discutiendo. Y el poder generalmente está en las minorías. Siempre. Entonces son los que van a decidir que son las clases más bajas las que se ajustan en definitiva. Digo, el modelo que sea, siempre la crisis golpea más, cualquier crisis golpea más a las clases más vulnerables, ¿no? Siempre, eso siempre ha sido así. Por lo menos en los últimos siglos. A Evo se le puede acusar de muchas cosas, pero menos de que no ha sido exitoso en el manejo de la economía. La inflación esperada para Bolivia es la mitad de la que tuvimos este mes, anual. Ellos tienen la inflación que nosotros tuvimos en el mes de octubre, la van a tener en 2 años. Increíble. O sea, el salario de los bolivianos, el salario medio de los bolivianos, es un 50% superior al salario de los argentinos. ¿Y cuál es el denominador común, digo, en el caso de, pensando que Bolivia, ahí se está cuestionando otra cosa, ¿no? Y cómo lo podemos unir con lo que pasa en Chile y lo que pasa en otra región? Digo, en Chile también las deudas sociales son los grandes desencadenantes de las crisis. A ver, en Bolivia es la discusión, digamos, más allá de lo formal, de si es golpe, si no es golpe, del sistema político, reelección. Saquemos todo eso, vamos a lo esencial. Lo que están discutiendo en este momento en Bolivia es quién paga el costo de que la economía es menos competitiva que hace años atrás. Se le quitan cada derecho tiene un costo. Se le quitan derechos a la mayoría o se pagan más impuestos a las élites. Es durísimo lo que acaba de decir usted, digo, esto de que sobra gente, en definitiva, para el sistema como debe funcionar a la perfección, digo, para algunos, ¿no? A ver, si miramos el mundo, si vemos el mundo como está, vemos que el mundo se está llenando de barreras. Hace poco se terminaron, estuve en un seminario, se cumplieron 30 años de la caída del muro de Berlín. Sí. Todos estábamos exultantes en el año 89 porque era el fin de la historia. Está repleto de muros el mundo ahora. Y donde no hay muros, a ver, ¿cuál es la respuesta a las grandes migraciones que tiene Estados Unidos? Generar una muralla y campos de concentración a los que lo logran cruzar. ¿Cuál es la respuesta de Europa para las grandes migraciones que las amenazan? Dejar que se hundan y se mueran ahogados cientos de... Que no lleguen. O encerrarlos en campos de concentración en el norte de África sin agua, sin comida, que se mueran de inanición. Esa es la respuesta que tiene el mundo. ¿Por qué? Porque estamos en esa situación. Y esa situación, uno de los factores de esa situación, son los que están explotando en este momento en nuestra región. Pero no es solo en nuestra región. Aparte de toda la crisis en nuestra región, así de memoria te puedo decir que hay una crisis que el pueblo está en las calles en Líbano. En Irak sucede lo mismo. Cada manifestación de Irak se salda con 200, 300 muertos. Qué terrible. Tenemos en Hong Kong, tenemos atravesando todo el mundo una serie de manifestaciones en donde se produce una sublevación de las masas. Y siempre cambia el formato todo, pero cuando uno entra a mirar, es que hay población excedente. Bueno, ahora nos vamos a meter un poco en lo que había dicho Evo Morales, que fue que su error fue vencer a los opositores y que eso, en definitiva, terminó siendo el golpe de Estado que lo define como tal. ¿Qué condiciones se tienen que dar para que sea un golpe de Estado? Digo esto por la diferencia en la apreciación que tienen algunos países y otros en relación a lo que sucede en Bolivia. Nunca hay un golpe de Estado igual que otro. Si nos atenemos a lo que dicen los manuales de golpe de Estado, el de Irigoyen no fue un golpe de Estado porque Irigoyen renunció. El de Frondizi no fue un golpe de Estado porque lo sucedió un civil. El de Ilia no fue un golpe de Estado porque Ilia subió con el 20% de los votos y el peronismo proscripto. No se puede discutir, a ver, solo hay dos teóricos que casi nadie lee que hablan de golpe de Estado, uno Curcio Malaparte, que desarrolla toda una teoría, un italiano que en el año 31 que desarrolla una teoría del golpe de Estado, y luego un norteamericano, Kermit Roosevelt, que él hace toda una descripción de cómo la CIA volteó a Mossadegh en Irán en el año 53.
y son los que desarrollan teóricamente el golpe de Estado. Si nosotros nos atenemos a esa bibliografía, sí, ha sido un golpe de Estado que son los desarrollos teóricos más avanzados, que por lo menos los que yo conozco, desde el punto de vista politológico. Y sí ha sido un golpe de Estado. Hugo, vamos a ir a una pausa. Enseguida vamos a seguir hablando de, sin duda, lo que está sucediendo, sobre todo en Bolivia y en Chile. Ya volvemos. Perfecto. Estamos en Chat Político, canal 30 de la televisión digital abierta, 22 de Supercanal HD. También nos pueden ver en www.unidiversidad.com.ar. Bueno, es el segundo bloque de Chat Político. Aquí estamos en el canal número 30 de la televisión digital abierta, 22 de Supercanal HD. En las redes sociales nos encuentran en Twitter, @señalutv, y en Facebook como Señal U. Seguimos con Hugo Villanueva, politólogo y docente de la Universidad Nacional de Cuyo, haciendo el análisis, ¿no?, de lo que está sucediendo en la región. Nos vamos ahora a meter con Chile, con esta crisis que vive el país vecino. Recién hablaba de ese modelo económico que muchos quieren o al que quieren llegar, pretenden llegar, pero hay algo que tambalea y que en definitiva termina con estas manifestaciones incesantes en las calles, ¿no? ¿Cuál fue el detonante de esta crisis que vive hoy Chile? A ver, el detonante, si uno mira de cuál fue el origen, fue el aumento de 800 a 830 pesos del pasaje. 30 pesos en general, nadie pide devuelto eso en Chile, se lo dejan, digamos, no es algo significativo. Fue la gota que rebalsó el vaso. Fue la gota que rebalsó el vaso de una vida de extrema inequidad y de extrema marginación. Aunque los índices de pobreza aparentemente no son... Son bajos. Son bajos, pero la vara de medición del índice de pobreza es distinta que la de acá. Es lo mismo que si yo defino que todos los hombres de menos de 1,50 m son petizos. Va a haber muy pocos petizos. Claro. Esa es la trampa, no mienten estadísticamente, pero al poner ese parámetro es muy difícil de comparar. No es comparable la pobreza en Chile con la pobreza acá. Claro, las condiciones son distintas. Las condiciones son distintas. Si tuviéramos el nivel de pobreza que se mide acá en Chile, sería superior al 60% si tuviéramos la misma forma de medición, la pobreza en Chile. Es extremadamente... y lo peor que tiene Chile es la inequidad. El 1 por 1000 de la población de Chile concentra el 19% de la riqueza. El 1% concentra el 39% de la riqueza. Y el 50% más pobre, menos del 2%. Eso es lo que está allá. Y lo que todavía es imposible de controlar, digo, porque más allá de las medidas que ha tomado el presidente Piñera, evidentemente hay un grado de insatisfacción muy profundo que las medidas no les alcanzan. Pero también quería preguntarle un poco con cómo se han dado las manifestaciones, porque generalmente cuando hay una crisis siempre hay distintos frentes que lideran las manifestaciones. En el caso de Chile, digamos que no hay alguien que pueda decir es el líder de esta situación que se está dando de quienes salen a la calle a manifestarse. Es inorgánica, dicen concretamente, con respecto a las manifestaciones. Chiles siempre fue el modelo, digamos, Chile desde la herencia de Pinochet. Digamos, implantó un modelo, fue el primer lugar del mundo donde se implanta el modelo de Chicago, de la escuela de Chicago, el más exitoso en el mundo que se implementó, pero implicó también una organización social de tipo neoliberal, basada en el individuo. No existe la sensación de pertenencia ni de asociatividad que existe acá. Por eso no hay forma, yo no le veo forma, va a ser muy dificultoso que construyan una salida a esta crisis. Es muy distinto de acá. Nosotros vivimos incendiados, pero ese vivir incendiado nos hace tener una gimnasia y una forma de asociatividad que implica que tenemos otra forma de abordar el conflicto y otra forma de negociar con el Estado y con los factores del poder la redistribución de la riqueza. Ellos no tienen ni esa gimnasia ni esas estructuras organizativas. No tienen sindicatos fuertes, no tienen movimientos sociales fuertes, no tienen nada. Claro. Y no tienen la cultura del diálogo en el conflicto. ¿Cuál es el rol que cumple hoy por hoy el presidente teniendo en cuenta que requiere recurrir a las fuerzas de seguridad? De hecho, en el mensaje que dio hace algunos días hablaba de volver a reincorporar a carabineros y policías de investigación retirados,
digo, ¿cuál es la decisión? ¿Por qué esa decisión de Piñera cuando en la sociedad chilena la presencia de los carabineros genera más violencia? Yo soy politólogo, este es el canal de la universidad. Hay que ir a uno de los clásicos de la ciencia política, olvidado, Ferdinand Lassalle, que él habla de las constituciones de los pueblos. No se refiere a las constituciones escritas, se refiere a las constituciones del poder real. El poder real se refiere al poder organizado. Dice que una élite que gobierna tiene que tener bayonetas y cañones. No hay forma de gobernar una sociedad si no se tiene un poder militar estructurado. Por eso puede profundizar esa inequidad gracias a ese poder. Y llega un punto en que uno mira y es una sociedad atrapada en un callejón sin salida que van hacia una guerra civil. Acá nosotros no tenemos unas fuerzas armadas de ese estilo. Claro. Acá Alfonsín la sometió a las juntas, la sometió al juicio de la Junta, Menem las desfinanció y le sacó el servicio militar, y Kirchner encarceló a toda la cúpula. Entonces no tenemos unas fuerzas preparadas ni siquiera como para rearmarse, para tomar ese rol que tienen las Fuerzas Armadas en Chile en ese conflicto. Y eso es lo que ha permitido un diálogo más fluido en la Argentina. La situación en Chile, así como está o se plantea por la renuncia de Piñera, la convocatoria de una constituyente amplia que discuta los términos de la inequidad, o se resuelve por la fuerza. Y hay que decir que además el gobierno, más allá de ser una democracia, como está formada el gobierno de Chile, se apoya mucho en las Fuerzas Armadas, ¿no?, para ejercer su gobierno. Esto lo demuestra, ¿no? A ver, Chile tiene un Estado más fuerte que el de la Argentina y más grande porcentualmente que el de la Argentina. Chile tiene la propiedad del principal, el Estado tiene la propiedad a través de Codelco, la empresa del cobre, de la mitad del cobre que se exporta, de lo cual un porcentaje importante queda para las Fuerzas Armadas y para el sistema de seguridad social de la jubilación de las Fuerzas Armadas, que es distinto de la jubilación del resto del país. Sí. Es como si el Estado de la Argentina fuese dueño de la mitad de la pampa húmeda. Pero para asegurarlo, en realidad Chile, el Estado funciona para asegurar la concentración del ingreso. Es como si acá en la Argentina el Estado fuera dueño de la mitad de la pampa húmeda para asegurar la extracción de esa riqueza y una distribución, una concentración del ingreso. Esa es la diferencia y por eso es que o es una constitución que discute esos términos de inequidad y las causas de esa inequidad, o se resuelve por la vía violenta. O sea que el cambio tiene que ser muy profundo, si muy profundo. Llega al tema del cambio. Por eso, por más cada propuesta que ha hecho Piñera a las manifestaciones, se responde con más violencia. Tal cual, sin duda. Si no hay un cambio sustantivo, van a una guerra civil en cuota. Bueno, Hugo, nos queda pendiente hablar de Bolivia, lo vamos a hacer en el próximo bloque, ¿le parece? No. Vamos a una pausa, enseguida regresamos, estamos en Chat Político, recuerden, nos pueden volver a ver en www.unidiversidad.com.ar. Bueno, estamos en el último bloque de Chat Político, lo decíamos recién, ¿no? Tenemos un montón de temas para hablar, estaba mirando el guión, nos queda poco tiempo, pero sí queríamos hablar del tema Bolivia. Primero voy a hacerle una pregunta a Hugo Villanueva, politólogo y docente de la Universidad Nacional de Cuyo, para después entrar en el tema Bolivia. ¿Qué diferencia hay entre el Grupo de Lima y el Grupo de Puebla? El Grupo de Lima es un grupo de naciones que se originó para presionar sobre Venezuela, donde aplican, digamos, una política para lograr el cambio del régimen de Maduro. El Grupo de Puebla es un grupo no de naciones, sino de intelectuales y de expresidentes, de dirigentes políticos que intentan reconstruir una opción diferente, una opción política diferente para toda la región latinoamericana y especialmente para Sudamérica. Pero la principal diferencia es que uno es un grupo de naciones y el Grupo de Puebla es un grupo de intelectuales y dirigentes políticos, hasta ahora por el momento. ¿Y cuál pisa más fuerte? Hasta ahora en este momento ninguno. El que pisa más fuerte en la región es Estados Unidos. Coincide con lo que dice Evo Morales. Bueno, y ahí voy, porque Evo Morales, entre otras cosas que ha dicho en estos días, bueno, culpó a la OEA de estar detrás de ese golpe de Estado. También culpó a Estados Unidos, que dice financia los golpes de Estado y si no, hace ocupación militar, intervención militar en los países. Pero yo quería preguntarle a usted, que es el especialista,
¿Qué es lo que rescatan los bolivianos de Evo Morales de sus gobiernos? Lo que rescatan de Evo los bolivianos, el sector de la sociedad, la mitad de la sociedad que lo apoya, lo que rescatan es que sacó a vastos sectores de la sociedad de la pobreza y de la miseria. Que a un gran sector de la población lo introdujo en la vida política. Y los que le critican, básicamente son eso. Bolivia es un país dividido por un racismo del cual nosotros no tenemos idea de la fuerza que tiene, y que en lo cual eran considerados prácticamente quechuas, collas, guaraníes, no eran considerados seres humanos en la práctica. Qué terrible. Y cuando uno ve las declaraciones o se mete en el Twitter de los funcionarios del nuevo gobierno que está surgiendo, se mete en el Twitter, en los tweets viejos, y es espantoso lo que dice. No conciben que Evo, que es un representante más popular, haya llegado a ser presidente, básicamente. Efectivamente, la presidenta interina en alguno de sus tweets, tiene 6 meses, dicen que las cholas y los indios, ¿qué están haciendo en la ciudad? Que se vuelvan al Alto, que se vuelvan al Chaco. Qué terrible. Y es lo más, de lo mejorcito que me atrevo a decir en televisión. Ese racismo no es nuevo, no es de ahora, es un racismo que viene inculcado desde hace 500 años en Bolivia. Y entonces, lo que es considerado como un éxito, ellos lo ven como algo negativo. Bueno, ahora nos vamos a meter en la Argentina, pensando en las relaciones internacionales y en un nuevo gobierno que vamos a tener a partir del 10 de diciembre. ¿Cómo puede ser las relaciones internacionales de la Argentina a partir de Alberto Fernández? Estamos inmersos en medio de una nueva guerra fría, una nueva guerra, digamos, sin misiles, pero con medidas económicas, por el control, por los superávit fiscales, pero básicamente por el control de la sociedad, la guerra por el 5G y por el desarrollo luego del 6G, la tecnología de las cosas y la Internet de las cosas y la Internet inserta en el cuerpo humano. Eso es lo que se está discutiendo a futuro entre China y Estados Unidos. Y estamos en medio de eso. Tiene posibilidades Alberto Fernández en el campo de las relaciones internacionales de operar en medio de esta guerra. Pero es el mundo que vivimos, ¿no? No nos podemos escapar de esta guerra. Pero tiene que tener mucha habilidad porque tiene que caminar por un sendero, por una cornisa muy fina. Con alguien como Jair Bolsonaro, también, que es el presidente de Brasil, es un país que es fuerte en la región, y con alguien como Alberto Fernández, ¿quién puede de alguna manera convertirse en el líder de la región? Bolsonaro no está trabajando para convertirse en el líder de la región. Ah, no. Bolsonaro está trabajando para convertirse en el gendarme de Estados Unidos. No está haciendo ninguna acción, no veo que haga una acción para que lo siga ninguna otra sociedad, digamos. Y hay una cierta contradicción entre la tradición brasilera, entre la tradición de Itamaraty y el accionar de Bolsonaro. Son dos cosas distintas que están. Y la última consulta tiene que ver un poco, ya pensando en el gobierno, ¿no? En el gobierno que se viene, y desde su análisis, ¿qué nos espera con este nuevo modelo que es distinto al que tenemos al menos hasta ahora? El nuevo modelo, digo, político y económico. ¿Es optimista? No. Ya me lo dijo fuera de aire también. No, no soy optimista. Pienso que ese estrecho camino hay actores internacionales e internos por el cual debemos transitar de la mano del presidente, nos van a empujar para que nos caigamos. Se enfrenta a una disyuntiva, Alberto Fernández, que si se desata una crisis va a tener dos alternativas: minimizarse y traicionar el mandato de sus bases, de quienes han votado otra cosa, o profundizar su posición y enfrentarse a lo que está enfrentando Evo Morales o Piñera, con otras características propias de Argentina, pero más o menos en un escenario así. Y las señales que ya dio, digo, está cercano a Donald Trump. De hecho, dijo que ya habló, que han hablado de la deuda con el fondo. O sea, por ahora no muestra esa postura. Y está en lo que le dije, está negociando con China y con Estados Unidos. Necesita negociar con los dos. Y no podemos quedar negociando con uno solo, porque con Estados Unidos es terrible por la situación de Estados Unidos, y con China sería replicar el viejo modelo agroexportador, pero reemplazando a Gran Bretaña por China. Venderíamos soja y compraríamos todo lo demás. Para usted muchos dicen que se ha primarizado la economía. ¿Hay que cambiar el modelo? Sí.
del modelo de la soja, el mapa de la Argentina de las elecciones, que parece una camiseta de Boca, marca eso. Hay 4 Argentinas. Una Argentina, con algunas excepciones, a grandes rasgos, una Argentina que vive este modelo agroexportador y que vive bien. Sí. Córdoba, el interior de Buenos Aires, Santa Fe, algo de Entre Ríos, Mendoza es una excepción. Y el centro sería. el ¿no? centro, el centro, que vive bien de las exportaciones de la pampa húmeda. Hay una Argentina pobre del norte, hay una Argentina pobre del sur, y está el conurbano, que es el lugar de la desindustrialización. Sí. Donde ahí es el basurero de la Argentina, el basurero social de la Argentina, los que van emigrando van quedando ahí, se quedan sin trabajo ahí, sin futuro. Hugo, realmente muy interesante la charla con usted. Lo decíamos Por favor. recién fuera de aire, detrás de cámara. Da para hablar un rato largo, para hacer un programa yo creo que hasta de más de 1 hora. Pero seguramente lo vamos a volver a tener acá. Nos encantó tenerlo y que nos haya dado su visión sobre la realidad que hoy por hoy vive la región y por supuesto la Argentina. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Será hasta cualquier momento. Aquí Un estaré. placer. Hugo Villanueva, politólogo docente de la Universidad Nacional de Cuyo, aquí con nosotros en Chat Político. La invitación es para que vuelvan a ver el programa en www.unidiversidad.com.ar y que vuelvan a estar con nosotros el próximo lunes. Hasta ese momento.